Muy buenas tardes, bienvenidas y también bienvenidos a estos encuentros para que hablemos de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Esto es muy necesario que empecemos a hablar de diplomacia científica en nuestra región. Para ello, hoy nos acompaña un destacado comunicador social de origen guatemalteco. Él es investigador, docente universitario, obtuvo su doctorado en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Efraín Bámaca es también autor de múltiples publicaciones en temas como cambio climático, ciencia, tecnología y sociedad, comunicación, a grandes rasgos. Bienvenido, doctor Bámaca. Muchas gracias, Pedro. En verdad es un gusto poder estar acá conversando sobre la vida y la diplomacia científica. Gracias a usted por su tiempo. Quisiéramos comenzar eh, acerca de esta pregunta de cómo definiría usted la diplomacia científica, tomando en consideración que usted ha investigado este tema durante varios tiempos y tomando la perspectiva centroamericana. Y a ver, yo creo que para entender a veces esos grandes conceptos y esos grandes palabrones, dirían los brasileños, es importante irnos al cotidiano, ¿no? A lo que pasa en el día a día. Voy a poner un ejemplo que también es un concepto utilizado recientemente. En Valdivia llueve mucho y hay que llevar paraguas, sombría, depende de dónde nos miren, ¿no? En cada latitud recibe un nombre distinto. Y eso, cuando tú lo extiendes, es así, ¿no? Con mucho jalambre, digamos, alberga muchas cosas. Yo siento que diplomacia científica es como un concepto así, paraguas, sombría. ¿Por qué? Porque esas múltiples varías que podemos tomar una de la ciencia, una de la política pública, la comunicación, tomadores de decisión, empresa privada, en fin, tenemos una sombría, ¿no? Que alberga, en este caso, a un sujeto que va debajo, pero en esta realidad de diplomacia científica, ahí puede ir cambio climático, gestión del riesgo, entre otras muchas cosas, como bien tú mencionabas al inicio, que es lo que vengo trabajando. Y no solamente temas ambientales, también temas de salud, temas de las vacunas, en fin, hay una diversidad de temas que este paraguas, digamos, de diplomacia científica nos permitiría a nosotros no solamente hacernos preguntas, sino que responder esas preguntas. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, el tema de las vacunas, ¿no? Fue muy importante esa relación. Gente de la academia, de estos lugares de pensamiento, científicos, académicos, tomadores de decisión, políticas públicas, pero también temas de empresa, porque eso fue importante que esta gente, digamos, conversara, dialogara en ese gran paraguas, ese ejemplo. Y esto solo lo hago de manera figurada, porque el concepto ya está en la literatura, ¿no? Que algunos le dicen es como un concepto paraguas, ¿va? Como una definición paraguas, porque te permite a ti y a quien se acerca a esta realidad de la diplomacia científica, procurar esas respuestas a esas múltiples cuestiones que hoy en día estamos vivenciando, el tema del agua, el cambio climático, variabilidad climática, vacunas, entre otros, ¿no? El tema de la movilidad, por ejemplo, la electromovilidad. Hay diferentes temas que la diplomacia científica, desde este tema del pensamiento, el conocimiento, las políticas públicas, la diplomacia ambiental, nos permiten acercarnos a esa respuesta. Las personas que nos ven, no sé, en su latitud, qué problemas, digamos, están teniendo. Pero en el marco global podemos mencionar estos que yo mencionaba, valga la redundancia, hace un momento. Ujú, sí, en efecto, y también cómo todos estos temas que usted señala se anidan o son unidos transversalmente por la comunicación científica, que es la que produce ese milagro de comunicar dos comunidades que poco dialogan entre sí. Por un lado, la comunidad científica y por el otro lado, la comunidad diplomática. Precisamente hablando de estos temas de comunicación científica, yo quería hacer una pregunta acerca de una publicación que usted hizo en Ujú, conjunto con una coautora que se llama Clency Bonilla. Me refiero a este artículo que usted publicó que se llama Diplomacia Científica en Ecuador durante el periodo 2007 a 2017. Es decir, durante 10 años. Estudiaron ustedes la diplomacia científica ecuatoriana durante 10 años. Cuando uno lee ese texto que usted escribió junto con su coautora, se llega a la conclusión que todas estas prácticas de diplomacia científica en Ecuador tuvieron un gran potencial, pero que
en el fondo ellas requieren para su desarrollo continuo que las capacidades científico-tecnológicas del Ecuador sean mejoradas. Ahora, esto de mejorar las capacidades científicas tecnológicas ecuatorianas son frecuentemente obstaculizadas por las discontinuidades que se dan entre una administración política y la siguiente. Entonces, esto obstaculiza la construcción de capacidades acumulativas en materias de ciencia, tecnología e innovación. Ahora bien, a pesar de eso, a pesar de estas discontinuidades, de todas maneras, ustedes llegan a la conclusión que las prácticas de diplomacia científica en este país sudamericano durante esa década pueden explicar en parte, no completamente, pero en parte, ciertas transformaciones positivas, ciertas transformaciones medibles en varios indicadores de ciencia y tecnología ecuatoriana. Entonces, ante ese análisis, ¿cuáles son esas transformaciones positivas y medibles que ustedes detectaron? Muy bien. Lo dices muy bien, Pedro. El tema de la ciencia, tecnología y la innovación, cuando se irrumpe por esa falta de continuidad, ¿no? Por lo que ya tú bien mencionabas, cambio en este caso, de gobierno, ¿no? Y no es una política pública de país, focalizada a una agenda de desarrollo, esa irrupción es notoria. Y en el territorio que nosotros analizamos en este documento que se presentó, se pueden medir no solamente uno, la cooperación internacional para académicos que llegasen a aportar al territorio nacional. Se dio mucho, por ejemplo, el programa Prometeo, ¿no? Hubo mucha movilidad académica y eso, pero fue cortado de, ¡pum!, de raíz y de manera tajante. O sea, eso ya no se dio. Y no solamente a lo interno, sino que también salir, porque recordemos que justamente, como bien se menciona, la comunicación es ad intra, sino también hacia afuera. Entonces, eso es uno de ellos. Dos, por ejemplo. En el tema ambiental, mucho hablamos de los bienes comunes naturales. Por ejemplo, el tema del petróleo, ¿no? Sí, se habla de una extracción, pero una extracción responsable. Incluso algunos se atreven, cosa con la que no coincido, es extracción sostenible, que no existe, pero hubo en Ecuador una cuestión más tajante. O sea, de aquí no movemos nada. Esta tierra, este territorio no se toca y no se sacan las reservas. Wow, ese fue darle una vuelta al calcetín, ¿me explico? Y esa política, el mundo no, pues se miró con otros ojos y eso fue una cosa distinta de avanzar en el cuidado de los bienes comunes naturales y por ende darle un buen vivir a la comunidad, al pueblo, en este caso del Ecuador. Ese, tres, la creación de instituciones académicas, lo mencionamos en el documento, de instituciones académicas de una gran universidad con un gran laboratorio vivo, pero que intercambiara. En el marco de la academia muchas veces se le da mucho más énfasis al tema de las ingenierías. No estoy aquí menospreciando ni mucho menos, sino que estoy contando la realidad. No, que estas son importantes. No, pero el que hace arte, no, ese dejémoslo allá. El que hace ciencias sociales, ese, no. Entonces allá se dio esa, mezclemos, traigamos a esta gente que juntos piensen esas grandes preguntas y den respuesta. Solo ahí he mencionado tres cosas que son medibles, que tienen, hay un dato, entonces, como bien se menciona en el escrito, y el cual invito a leer, es de acceso libre, abierto, y como bien también tú mencionas, estos factos, estas realidades con datos concretos, hoy en día esos indicadores cayeron. El tema del petróleo, por ejemplo, se extrajo al final de cuentas porque también se pidió de la cooperación internacional. Señores, esto de acá no lo vamos a extraer, porque extraerlo también contamina y contamina el mundo. Entonces requerimos el apoyo de... Fue una cosa diferente, no fue fácil, pero se avanzó en cierta medida. Igual el tema de la creación de espacios académicos, grandes lugares para pensar desde lo natural, lo ingenieril, lo artístico, y luego esa movilidad. Entonces, ahí podemos ver tres momentos que los rescatamos en el paper y que quedan a la luz para también ver estas cosas positivas. Obviamente, mucho reto también, porque no todo fue, digamos, favorable. En el tema de las becas Prometeo se argumenta muy poco control, como que hubo mucho despilfarro, o sea, se dio mucho. Entonces, también tiene retos. Que quede muy claro que este planteamiento que hacemos, esto que nosotros decimos, contamos que está aquí y que se puede leer,
también plantea estos grandes retos, ¿no? Que a la larga, si tú no los manejas bien, van a generar obviamente o problemas o puede tender a la corrupción, entre otras cosas, ¿no? Mm. Sí, en efecto. Y al terminar ese texto, a uno le queda, al lector, le queda la sensación de que no es tan solo algo exclusivamente atingente a Ecuador, como viendo el panorama de nuestra región, esto también genera ciertos indicios de que me suena conocido esta historia, como que ya pasó en este otro país, aquí, allá, en fin. Entonces, no es algo exclusivo del contexto ecuatoriano. Por eso mismo, Con total razón. sí, por eso mismo quería preguntarle si vamos más allá de Ecuador, ¿qué cosa recomendaría usted para que la diplomacia científica floreciera de mejor manera y se expanda en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, considerando que usted conoce el contexto ecuatoriano, el contexto guatemalteco, en fin? Y, a ver, Pedro, muy interesante y profunda la cuestionante, la pregunta, porque como bien decías, no es exclusivo de Ecuador, entonces en América Latina tenemos diferentes ejemplos en donde podemos ver algunos indicios, como bien planteabas, pero luego vayámonos, por ejemplo, a Centroamérica, que también hicimos un análisis precisamente con Cleansy en temas de pandemia sobre la toma de decisión del gobierno municipal de Guatemala. Hicimos un comparativo con otra región, con otro país en el sur y llegábamos a conclusiones como estas. La toma de decisiones sin evidencia, sin datos, es un disparate, y vamos así que por puro instinto. Y mucho de nuestro gobierno, hablando de gobierno municipal, luego nos podemos ir al gobierno también central, pero el gobierno municipal que analizábamos le faltó todavía, le faltó, y teniendo las posibilidades, porque hay gente, hay tanques de pensamiento, hay universidades, se tienen los territorios, universidades públicas en Guatemala, aunque sea una, se tiene, entonces hay generación de conocimiento y que los tomadores de decisión, aquí el papel de la comunicación, Pedro, considero muy importante. A ver, mientras conversamos, se está produciendo mucho conocimiento, pero los tomadores de decisión, personas políticas en el sentido más partidario, antes que primio de la palabra, su quehacer político es vinculado más a un interés muchas veces particular. Y hablo desde el conocimiento de mi realidad guatemalteca, porque tenemos tomadores de decisión que no están en sintonía con lo que pasa en los territorios más allá del tiempo de campaña. Entonces, la diplomacia científica, más allá de la formación formal que ya se está dando, yo creo que el concepto, esta realidad de diplomacia científica ya está siendo conocida y en tal sentido, este conocimiento ya está también llegando a Ministerio de Relaciones Exteriores, ya futuros embajadores ya están teniendo cursos. Entonces yo creo que la práctica de la diplomacia científica está empezando a enriquecer a futuros tomadores de decisión, futuros diplomáticos, y entonces esperamos en un tiempo corto poder tener manifestaciones como estas que mencionábamos acá, pero no de corto plazo, sino que puedan mantenerse, prolongarse e irradiar a otros países. Ujú. Ese es una buena idea, irradiar, que una buena práctica de algunos de nuestros países luego sirva de, por lo menos, de inspiración para que otros países también de nuestra región sigan avanzando. Muchísimas gracias por esas reflexiones, doctor Bamaca. Para las personas que están viendo o están escuchando esta conversación, si están más interesadas e interesados en leer en extenso este documento que habla acerca de la diplomacia científica ecuatoriana durante una década y que también se puede replicar para otros países de nuestra región, pues les vamos a dejar entonces el vínculo para esta publicación de manera que puedan acceder a ella y bueno, y si también están más interesados en saber de diplomacia científica dentro de Latinoamérica y el Caribe, les invitamos a que revisen nuestro sitio web. Es un sitio bastante didáctico, fácil y sencillo. Se llama diplomaciacientifica.org. También aprovecho aquí que tengo el micrófono para agradecer a todo el gran equipo
de Diplocientífica, que en el fondo son quienes hacen posible estos encuentros, estas conversaciones y que siga creciendo la diplomacia científica en nuestra región. Y eso sería un gran, Excelente. sí, Por más diplomacia científica y de mejor calidad siempre. Salud, ¿eh? vamos por más diplomacia científica. Eh, Eso. Muchísimas gracias, doctor Bamaka, y esperamos que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao, chao.